Sí, supieron lo lindo que fue el domingo 2 de noviembre de 2025, recorrer el Salto de la Negra libre, ahí en Río Grande, en las sierras centrales de San Luis. Me voy poniendo cómodo, fascinante. Fui con un grupo pequeño, gente de Villa Mercedes, un colega de acá de Villa de Merlo y un neerlandés. Así que puse a prueba mi English, que fue... mejor hablemos en otro video de eso, o hablame aparte, mandame un mensaje y te cuento en secreto. Pero fenomenal. El día espectacular, primaveral, ni mucho frío, ni mucho calor. El Río Grande estaba pero a pleno, playitas de arena, técnicamente llamado médanos, y ollas y cascaditas por todos lados, más allá de ese salto espectacular que sí, que sé que te gustaría conocer, y que es el Salto de la Negra libre. Pero déjame que presente este video y te comento, y quédate hasta el final porque hay una sorpresa, y en definitiva vas a tener grandes chances de poder conocer este Salto de la Negra libre. Presentación, y te comento, te comparto info, y mientras te voy mostrando imágenes de lo que fue ese espectacular trekking. Una experiencia que a mí me gusta darle otra logística. Yo sé que algunos suelen gustarle de ir de una al salto de agua, parando pocas veces, pero tenés recovecos para parar por todos lados. La verdad que eso le iba diciendo a este grupo, de que daba para parar en todos lados. Pero bueno, ¿cuándo comenzó todo esto? Hace tiempo, desde principio de año, cuando se me venía postergando el Salto de la Negra libre para ir desde el puesto de Pérez, porque antes había ido desde el puesto de la familia Bisetti, que es más extenso, más un solo cruce de río, más agreste, bueno, un poco más de todo, en definitiva, y con menos agua el paisaje. En este caso más vistoso, ya me habían comentado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el puesto Pérez, pero se me venía postergando por diversos motivos. En el verano, porque se dieron de baja algunas personas de rompirraja, lluvias y demás cuestiones, así que ya me había cansado, postergué, y en esta ocasión se dio con todos los chiches. Así que eso es lo fascinante. Y es más, fui con un colega que no conocía, entonces también un gran triunfo para él, más una pareja de Villa Mercedes que venía también queriendo conocer, y para colmo hace poco tiempo había postergado porque se anunciaba lluvia y no llovió. Y yo, como vivo en Villa de Merlo, 200 kilómetros, bueno, ahí más allá de las aplicaciones hay gente, y de plataformas hay personas me van avisando de las cuestiones climáticas, porque sí, vale aclarar que son otras sierras y el clima es más hostil en esa zona, y es un clima distinto. Parece mentira, a 200 y pico de kilómetros, pero el clima es bastante distinto. No digo que sea Patagonia y acá estemos como en el norte, pero es un clima distinto. Entonces, viaje, y desde Villa de Merlo hay que salir temprano. Salimos 6 de la mañana, ya le había anunciado a Rodri. Entonces nos juntamos. Lamentablemente desde Merlo no se sumó nadie, no sé por qué, porque si se hubiesen sumado, gente, lo hubiesen pasado espectacular. Pero en definitiva, no sé la gente en qué mundo está, si no le gusta el trekking. Es tema aparte que vamos a hablar en otro video, porque realmente la gente de San Luis no sé qué le sucede, de Merlo, las zonas aledañas. Ir prácticamente a ese lugar es impresionante, muy interesante. Y así que fue entonces que fui con mi colega, allá nos juntamos en el puesto de los P. En realidad la estación, siempre pongo como punto de encuentro la IPF del Trapiche, algo también que es interesante para que visites. Ahí no hace falta guía. Bueno, ese tema lo vamos a hablar, el tema de qué lugares requieren de guía y qué no, porque es un tema totalmente aparte. No concierne a este video, pero en definitiva nos juntamos en el IPF del Trapiche. Y de ahí fuimos a el puesto de los Pérez, que está cerquita en Río Grande, localidad que le sigue a el Trapiche. Y ahí
nos reunimos, entramos lo más bien, estaba espectacular, la sierra se veía bien verde, la verdad que fue un lujo, un lujo. Comenzamos a caminar, pasamos por álamos, que son referencias, bordeamos el arroyo de los Pérez, un arroyo que tenía lindo, interesante caudal de agua, no estaba ni desbordado ni tampoco tan pobre de agua, y en algunos sectores había unos sauces, entonces lugares espectaculares para quien camine poco, adentrarse en el arroyo, bajar a ese espacio y tomar unos mates y contemplar. Pero nosotros seguimos el sendero, después hay un camino vehicular, cartel de los bomberos y bla bla bla, hasta llegar al Río Grande. Bien, de ahí tenemos más adelante cruces del Río Grande, lo cruzamos de ida 3 veces y de regreso también lo mismo, pasando por distintas playitas, pero que son espectaculares, como te muestro en imágenes, y desde algunos miradores también se veían unos remansos espléndidos, y de hecho hay remansos y cascadas muy interesantes del Río Grande. Hay 2 que son muy conocidas, que a mí se me generaban confusión, y calculo que a algún otro también se le genera confusión, por eso vamos a despejar esta duda, porque esta es la antesala al Salto de la Negra Libre, que dicho sea de paso es una travesía de 3 horas neto mínimo de caminata solamente de ida. Bien, y entonces lo vamos a desglosar un poco más, pero antes está la cascada y Pozo del Jote, ¿sí? Ese es el primer atractivo, que está a 1 hora de recorrido, y a la siguiente hora está el remanso y rodeo del Jote. Suenan parecidos, pero son distintos lugares. Uno está a 1 hora, el otro está a 2 horas de recorrido. Y 1 hora más hay de recorrido hasta el Salto de la Negra Libre. Y los 40 últimos minutos son por arroyo, no por el Río Grande, por arroyo. Y los últimos 20 minutos, piedras cada vez más grandes, en donde en algunas partes te tenés que dar propulsión para subir. Y de hecho, para llegar al Salto de la Negra Libre, tenés como una pequeña trepa donde pies y manos tenés que utilizar. No hace falta cuerda, pero sí tenés esa trepa. Y el lugar es fascinante, como lo ves en imágenes. Un salto de agua espectacular, me di un chapuzón. No me tiré de una piedra más alta como en otra ocasión, pero la temperatura estaba muy, pero muy linda. Y el neerlandés, ojo, en esta parte estaba low battery, estaba con batería baja. Fuimos al ritmo de él, por ende fuimos más despacio, parando más, porque el paisaje estaba increíble. Y en un momento él se queda, de hecho te voy a mostrar en imágenes, él se queda en el arroyito y abajo, porque no daba más de cansado, no daba más, entonces se queda ahí. Aparentemente se iba a quedar, yo iba a estar viéndolo desde arriba, cualquier cosa iba a bajar, porque estaba cerquita, entonces desde ahí arriba de las piedras lo veía. Y en un momento veo que se levanta, se para y sube, ¿no? Una cosa de loco. La verdad que la voluntad de ese hombre, 65 años, el neerlandés, impecable como caminaba, y caminaba despacio, pero iba. Eso es lo importante, y eso vale aclararlo. Más allá de que a algunos les guste ir rápido y que esto y lo otro, lo importante es llegar, ¿sí? Y aparte de llegar, disfrutar, porque llegar sin haberlo disfrutado no tiene sentido. Entonces llegó, se descansó, comió, contempló, no se metió el agua, igual había llevado malla, después se cambió, quedó con la malla y volvió en malla, por lo menos volvió más fresquito. Así que volvimos más despacio todavía, porque estaba cansado, había descansado, pero no le quedaba tanto resto para volver. Pero bueno, él quería llegar, ¿sí? Así que fuimos parando por algunos lugares también, pero se nos hizo un poco largo la parte del arroyo, pero salimos al fin, y luego, bueno, fuimos un poco más rápido el resto del trayecto. Así que en definitiva se la rebancó. Es más, partes que había que subir, no tenía drama, y sacó energía donde pudo, y eso fue increíble. Sueño cumplido, yo creo que para muchos, para todo el grupo en definitiva. Y bueno, qué decir, el desarrollo en sí del tour espectacular. Había otro grupo más grande ahí de San Luis, así que vimos otras personas. En definitiva es una locura el lugar, uno de los lugares más lindos de San Luis. No tiene tanto marketing, pero cuando uno sube a las redes ese tipo de cascadas, esos lugares, la gente queda
como diciendo, ¿por qué no tiene marketing ese lugar? En definitiva es uno de los lugares más lindos. Hay otros saltos de agua, como la escalerilla, el salto escondido, cascada de acá de estas sierras, o de la alta cumbre, o tras la sierra, pero ese lugar es fascinante. Así que es un lugar para que lo visites. Si no podés llegar hasta el Salto de la Negra Libre, se puede ir a otro lugar, como te decía, la cascada y Pozo del Jote. Si podés un poco más, también a otras playitas o al rodeo y remanso del Jote. Entonces tenés ahí, y después hay una parte que el río da una vuelta, que podés chumear y ver algún rincón donde no pasa nadie, pero la mayoría va por directo al Salto de la Negra Libre. Así que si vas por ABC Recoveco, esa parte del río, no te ve nada, está re lindo por ahí. Tenés playita y remansos, y en definitiva tenés tranquilidad, suma tranquilidad. Así que, y este año ha sido un año lluvioso, eso ha sido fascinante. Así que, ¿qué decirte de este lugar? Y te dije que para el final iba a tener algo. Primero, antes que nada, suscribite, que es gratis, no te cuesta nada. Segundo, después vas a tener, si me escribes al WhatsApp, vas a tener un interesante promo para visitar el Salto de la Negra Libre, y te voy a decir la fecha en que vamos al salto. Así que sumate, no te quedes afuera, porque es uno de los lugares más lindos de San Luis. Así que un abrazo enorme. Si te queda alguna duda, me preguntas por WhatsApp. Quizás le ha quedado algo afuera porque lo he resumido en pocos minutos. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en el Salto de la Negra Libre. Chau, chau.